Buenos días con todos. Muchas gracias por venir a nuestro conversatorio. En esta oportunidad vamos a tocar un tema de actualidad, que es el crowdfunding, figura de la cual ya se está hablando en nuestro país. Todavía no está regulada, pero ya existe un proyecto de norma y se está empezando a pensar en cómo debe ser regulada esta norma y esta figura, y también las aristas tributarias que debemos considerar. En esta oportunidad tenemos a Álvaro Castro, que nos va a explicar los pormenores de la figura y los aspectos regulatorios a tener en cuenta desde una perspectiva legal y de negocios. Primero quisiera comenzar un poco con la introducción de FinTech, ¿no? FinTech, como podrán intuir, es un anglicismo que viene de la unión de fin por financiamiento financiero y tech, ¿no es cierto?, por su componente tecnológico. Entonces, básicamente son empresas de tecnología enfocadas a servicios financieros. Hay algunos que dirán que son empresas financieras con un componente tecnológico. Por eso es que ahora se está poniendo de moda distinguir entre las FinTech y las TechFin, y las TechFin identificadas como Facebook, Amazon, Google, ¿no? Empresas tecnológicas muy grandes que ahora más bien, aprovechando que tienen la data, la Big Data del mundo, comienzan a entrar a proveer servicios financieros. Pero más allá de la discusión en la nomenclatura, son modelos de negocios financieros con una fuerte base tecnológica, independientemente de quién sea el que los provea. Y aquí hay recuerdo hace varios años, un artículo de The Guardian en Reino Unido que le llamó básicamente el momento Uber del servicio bancarios. El modelo Uber, que en lugar de ser una compañía dueña de los taxis como solía haber, ahora resulta que son varios taxistas, o sea, varios conductores independientes que se unen a brindar servicios de transporte unidos a través de un marketplace. Entonces, Uber no es dueño de ningún taxi, como Airbnb no es dueño de ningún hotel, ¿no es cierto?, sino simplemente son marketplace, son lugares que conectan gente con una necesidad, con gente que tiene la capacidad de satisfacer esa necesidad. Con alguien que tiene un auto, no necesariamente es un taxista, pero tiene unos espacios de tiempo en los que puede proveer el servicio de transporte, ¿no es cierto?, en su ruta. Lo mismo el Airbnb, alguien que tiene un departamento vacío o unas habitaciones dentro de ese departamento, o un departamento que lo deja libre por épocas y lo puede dejar a personas que necesitan alojamiento y que en lugar de ir al esquema de hostelería tradicional, participas en este esquema. La ventaja es que como es un marketplace hay valoración 360, ¿no es cierto? Se evalúa al proveedor, al dueño del inmueble, al inquilino, y entonces se tejen redes de confianza en las que básicamente la clave es eliminas al intermediario, ¿no? Ya no está el hotel, ¿no? El hotel, sino ahora hay una red, básicamente un mercado, un marketplace. Entonces, para la definición me tomo por un segundo la Comisión de Supervisión Bancaria de Basilea, o Basel, que es la que establece los grandes parámetros a nivel del sistema bancario, y que define pues estas innovaciones financieras habilitadas por la tecnología, ¿no?, que dan de resultado nuevos modelos de negocio. ¿Cuáles son las principales verticales de la FinTech? Por dar un ejemplo, primero está el tema del lending, y ahí tienes el lending, el online lending, el peer-to-peer, ya vamos a entrar un poquito en detalle, y el crowdfunding, pagos y remesas, procesadores de pagos, dinero electrónico, identidad digital, robo-advisors. No piensen que son advisors que te roban, sino es advisors robóticos, ¿no? El nombre a veces se presta malentendido. Blockchain y tecnología de distributed ledger, ¿no?, que es la cadena de bloques. Algunas veces han escuchado hablar de Bitcoin en la forma más conocida, pero el blockchain es mucho más que eso. Insurtech, que significa básicamente igual, tecnología en servicios de seguros. RegTech, tecnología en servicios regulatorios, típicamente temas de compliance, KYC, ¿no es cierto?, prevención de lavado de activos. Solamente otra vez el ecosistema mundial para saber en dónde estamos. Al tercer Q de 2018, el financiamiento global de la FinTech fue de $32.600 millones. Especialmente nuevas regiones emergentes, obviamente Sudamérica y África. ¿Y por qué Sudamérica y África?
justamente lo que coinciden son los sectores o las áreas del mundo menos bancarizadas o con mayor espacio con mayores gap de bancarización, con mayor gente en economía informal, y por lo tanto los bancos no han podido llegar a satisfacer toda esa demanda de acceso a servicios financieros. Los verticales con crecimiento considerable, los neobanks se refieren a los bancos digitales. No es un banco, pero básicamente es un proveedor de servicios financieros diversos, digital, y los lenders o prestamistas alternativos. Áreas emergentes que ganan tracción, blockchain, distributed ledger y identidad digital. Y hay bancos, y por último esta tendencia, esta moda, esta ola de innovación que llega desde las startups, ¿no es cierto? O llega desde el mundo tecnológico, de alguna manera incentivado o forzado a los bancos a iniciar procesos de transformación, ¿no? No solamente, como venía siendo hasta hace un tiempo, que los bancos hablan de transformación porque sacaban el app, ¿no es cierto? Ya lo podías operar en el celular, pero el proceso interno, todo el proceso interno seguía siendo analógico, totalmente físico, como siempre. Ahora sí, ahora han entrado unos procesos muy interesantes de frontend y de procesos backend de transformación. Los bancos se están aliando o están invirtiendo o están comprando servicios de la fintech, ¿no? Entonces los bancos forman sus centros de innovación, sus laboratorios. Entonces hay toda una transformación cultural detrás que va más allá de la parte tecnológica. Entonces el ecosistema fintech por verticales, solamente NeuroAdvisor, RegTech, Digital Bank, pagos, blockchain, InsurTech. En Latinoamérica, básicamente alto porcentaje de la población económicamente activa no bancarizada. En el Perú, por lo menos, de acuerdo a las estadísticas del Banco Mundial, entre el 50 y el 60% de la población económicamente activa está en el sector informal, y casi coincide, ¿no? Hay un overlap entre eso y justamente el sector no bancarizado. Mercados financieros concentrados, pocos bancos o pocos jugadores que concentran casi todo la torta. Bajo nivel de penetración en la gente, pero al mismo tiempo alto nivel de penetración de los smartphones, ¿no? Coincidentemente, organismos reguladores tradicionalmente poco orientados a la innovación, y eso no es nada revolucionario que yo lo diga. ¿Cuáles son las limitaciones para la inclusión financiera? Bueno, lo que hemos estado comenzando, ¿no? Bajo nivel de educación, información poco clara, informalidad, pobreza, etcétera, desconfianza entre las entidades financieras, ¿no? Un poco la distribución en Latinoamérica, pero no me quiero detener tanto acá. Y a nivel región, nivel emprendimientos, aunque esto está un poco desfasado, claro, solamente para tener una idea de la tendencia, ¿no? En Brasil, a nivel LATAM, es que tiene un poco el tercio de los emprendimientos de la región, sin contar que tiene por lo menos 3 unicornios. Unicornios le llaman a estas empresas, a estas startups, que están valorizadas en más de $1 billón. Por hecho, más de $1.000 millones, lo que los americanos le dicen $1 billón. Ese es un unicornio. Brasil tiene 3, México tiene 2, Colombia tiene 1, Argentina tiene un par, y bueno, Perú está en 50. Bueno, esto es al Q3 de 2018, hoy día ya estamos en 70 o 80 fintech, ya avanzado, pero claramente igual estamos detrás del promedio, estamos detrás de Colombia, estamos detrás de Chile, claramente, solamente superamos a Ecuador, Uruguay y Venezuela. Es el tema de porcentaje, pero digamos no me quisiera detener. Ahora, ¿qué sucede con el crowdfunding? Para enterrecer un poco el crowdfunding. Y primero, antes de entrar a la discusión de los retos regulatorios, ¿no? Este es un poco el crowdfunding y sus verticales. Crowdfunding viene de la palabra otra vez, es otro anglicismo. Crowd, multitud, y funding, fondeo o financiamiento, ¿no? Entonces es un marketplace, realmente es un marketplace en los cuales se recaudan fondos para distintos usos a partir de la multitud de personas utilizando el internet o mecanismos electrónicos de contratación. ¿Cómo funciona esto? Básicamente imaginen un fondo mutuo o un fondo de inversión. La premisa del fondo mutuo es que varias personas toman un ticket en un patrimonio y con eso se invierte, ¿verdad? Lo que pasa es que un fondo de inversión, un fondo mutuo es un vehículo financiero mucho más sofisticado, en el que la decisión de inversión la tiene el gestor del fondo, ¿no? Tú pones tu dinero para diversificar.
Aquí tú eliges, el inversionista normalmente, en los modelos tradicionales por lo menos, elige dónde va a invertir. Entonces hay una persona que quiere un préstamo, digamos, el emprendedor o el necesitado del financiamiento, y quiere un financiamiento de $1.000. Y yo no quiero prestarle $1.000 porque primero o no los tengo o no quiero subir el riesgo al 100% de prestarle $1.000. Entonces yo decido prestarle $100. Y resulta que hay otras 10 personas que también quieren prestarle $100. Entre los 10 tenemos el dinero para pagar los $1.000 y solamente tomamos el 10% del préstamo, por lo tanto tenemos el 10% del riesgo. ¿Okay? Pero yo, el inversionista, sí que tenía $1.000, lo que pasa es que no quería ponerlos todos en un solo préstamo. Entonces coloco el 10% de otros 9 préstamos. Ahora soy acreedor a un 10% de 10 préstamos, he diversificado mi riesgo. Y no tengo que ir al intermedio, o sea, no tengo que ir a un fondo de inversión, no tengo que ir al banco, no tengo que comprar un producto financiero. Lo hago directamente vía plataformas digitales. Y cuando digo directamente voy a hacer entre comillas, porque claro, operativamente algunos modelos sí implican que el dinero pase por las manos de alguien más, y ahí están los retos regulatorios. Pero en términos financieros es como si estuviera comprando acciones en bolsa o bonos en bolsa. Yo asumo directamente el riesgo financiero de cada inversión que elijo. Lo que pasa es que tomo un ticket de cada una. Por dar una forma, ¿no es cierto? El inversionista fondeador que va a la multitud a través de la plataforma intermediario y invierte en la campaña del emprendedor del fundraising. ¿Okay? Eso es mal que bien. La plataforma o el intermediario es la empresa, es la plataforma, lo que se llama la plataforma de crowdfunding. El inversionista puede ser un inversionista, puede ser un prestamista, puede ser un donante, porque vamos a ver qué tipo de plataforma de crowdfunding existe en el mundo, y ahí es la campaña o el deudor, pongámosle el nombre que querramos. Esto es, digamos, esta es la figura como funciona en forma general. Entonces regresamos un segundo. Mediante el crowdfunding hay alguien que tiene una idea o una necesidad, lanza la campaña, difunde por internet, recibe el dinero y llega a la meta. Entonces hay 4 tipos de crowdfunding. Yo diría que el color celeste es una buena diferencia, el color celeste y el color rosado, ahora que estamos en el tema de los colores, están de moda. El color rosado diría que son el crowdfunding que no tiene finalidad de inversión. La gente que pone el dinero en el crowdfunding de recompensa o de donación no espera un rendimiento, ni siquiera espera posiblemente recuperar su dinero, no es la finalidad. Por lo tanto, por definición, no hay una canalización del superávit, ya que acá entienden el término, no es una canalización del superávit o del ahorro hacia la inversión. Estoy regalando mi dinero, estoy fundando una campaña. Ese es de recompensa y el de donación. ¿Cómo funciona el de donación? Ya lo habrán imaginado. Hay una plataforma que publicita algún tipo de campaña benéfica. La remodelación de un colegio, los gastos de hospitalización o de una operación dedicada a una persona pobre, sin recursos, qué sé yo, la limpieza de un río, la descontaminación de un río, etcétera, etcétera. Entonces, se presentan estos proyectos en la plataforma, se da la explicación, establecen cuál es el monto que esperan recaudar para lograr el objetivo y la gente dona. En lugar de ir a donar, ¿no es cierto?, a la alcancía, digamos, o a una cuenta bancaria de la campaña de los niños a Juan de Dios, resulta que estás en contacto de muchas oportunidades de donación. ¿Okay? Acá en el Perú ya existen al menos 2 plataformas de crowdfunding de donación. Da una mano, que es una empresa privada, y la Universidad del Pacífico tiene su plataforma de crowdfunding para donación. El segundo es el de recompensa o reward, ¿no? La diferencia entre otros esquemas es en el que básicamente la finalidad no es benéfica, hay un negocio detrás. Yo voy a lanzar un reloj inteligente tipo el que está acá al frente de Landa Watch, ¿no? Un reloj inteligente para niños, ¿no? El que te aprieta el botón, te comunica con tu mamá, y esto es un proyecto lindo, pero no quiero endeudarme y no quiero dar participación en el negocio. Entonces le digo, oye, por un ticket, ¿no es cierto?, fondea mi proyecto, y si es exitoso, yo te voy a dar un reloj. Si esto es exitoso, te mando un reloj, como sea, por haber apostado, por haber creído en mi proyecto. Y así funciona. Entonces,
¿Por qué no es una inversión? Porque normalmente, no necesariamente el valor del reloj guarde correspondencia con ese aporte que has hecho, ¿no? Y porque además, si el proyecto fracasa, porque en el camino pues, se equivocan, al final, qué sé yo, no es que te deben el dinero. Simplemente tú has querido apostar por un proyecto en base a la información que tienes y no ha funcionado, ¿no? Los de Celeste sí, en cambio, sí tienen una base de inversión, tanto el de préstamo como el de capital, lo que diríamos el de equity, ¿no es cierto? Sí son mecanismos de crowdfunding que están canalizando ahorros a la inversión y por lo tanto tienen algunos temas legales relevantes y tributarios también, ¿no? En el de préstamo es algo básicamente fácil, ¿no? Hay un montón de personas que deciden prestar, hacer un solo préstamo a algún beneficiario. Y en el de capital, ya vamos a entrar un poco al detalle, en el de capital son varias personas que toman acciones en una compañía. Lo que debería pasar en el mundo tradicional es que va a la compañía, va a la bolsa, hace una oferta pública de acciones y los inversionistas deciden invertir y tomar una participación de la compañía. ¿Cuál es el problema de ir a la bolsa? ¿Alguna vez ha participado en una operación en bolsa? Que es sumamente caro, ¿no? Tienes que pagar estructuradores, tienes que pagar abogados, tienes que pagarle a la superintendencia, tienes que pagarle a la bolsa, tienes que pagarle a Cavalli, tienes que pagarle a la clasificadora de riesgo, a la gente de bolsa. Entonces, a menos que el volumen que vas a levantar sea muy grande, no se justifica lo que vas a gastar. Y estos son proyectos pequeños, o sea, es otra característica, normalmente son proyectos pequeños. Por eso es que la plataforma de crowdfunding de capital o de equity más famosa se llama Kickstarter, ¿no? Porque básicamente para comenzar el negocio. Entonces, es la forma como se fondean las propias startups. Entonces, no puedes, es imposible, ¿no es cierto?, ir a la bolsa, hacer una oferta pública. Inclusive en muchos países, incluyendo el Perú, se crearon figuras como el mercado alternativo de valores para compañías más bien medianas, pero la verdad es que no han cuajado porque siguen siendo mecanismos caros, lentos y con muchas rigideces, ¿no es cierto?, que a las empresas, ya no solamente, no hablo de las startups, sino inclusive las pymes o las MIPYMES, no consideran, por lo menos masivamente no lo han adoptado como un mecanismo de fondeo alternativo al sistema bancario tradicional. Entonces, esas son los cuatro tipos de crowdfunding que existen. Ahora, regreso por aquí. Acá lo que estaba explicando, 2 clases y 4 subclases: non-investment, crowdfunding de donación, recompensa; investment, securities o el equity; y lending. ¿Cuáles son los retos regulatorios? Hasta aquí, perdón, preguntas antes de sumergirnos en la parte más legal. El tema clave es que el crowdfunding rompe un paradigma, ¿okay? El paradigma de la regulación enfocada en el ahorro de la inversión, que es, por un lado, en toda actividad dirigida a captar el ahorro del público, tiene que haber una entidad, tiene que ser una empresa regulada por alguien, porque si no tenemos, los que somos un poco mayores nos acordemos de un clave, ¿no? Una empresa no regulada, la gente pone su dinero, excelente, vamos a una rentabilidad increíble, de repente se fue y se ganó tu dinero, ¿verdad? Entonces, siempre cuando hay una actividad de masiva captación del ahorro, no hablo del negocio en el cual yo convenzo a 2 amigos, a 3 amigos, a 10 amigos que me den su dinero por un proyecto, porque eso es un fondeo privado. Y si yo los engaño, pues ellos me denunciarán, o de repente no les engañé, simplemente nos fue mal y me demandarán o no me demandarán. Pero ahí no hay masividad, ¿no? Ahí me conocen, cada quien está haciendo su evaluación de riesgo, pero acá son negocios pues más por internet, en la que no sabes quién está detrás, ¿no? O no tienes forma de asegurarte que realmente la información sea cierta. Ahí justamente viene la discusión del rol de la plataforma, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad de la plataforma? Y es un tema que se discute en todo el mundo. La plataforma tiene que hacer una especie de due diligence sobre los proyectos, tiene que garantizar que el proyecto sea real, tiene que asumir algún tipo de evaluación crediticia del proyecto, o simplemente es un marketplace. O sea, tú a Airbnb no le reclamas, oye, págame porque la habitación está mal hecha, o sea, te van a decir, ¿has leído tus términos y condiciones? Ahí dice claramente que yo solamente soy un conector. Yo no soy dueño y no me hago responsable de la habitación. Hay unas fotos
y Airbnb, nadie de Airbnb se va a verificar que cada una de las fotos de los departamentos o casas que se publiciten sean las que corresponden, ¿no? Claro, tiene que tener un filtro porque si no va a haber daño reputacional y a nadie iría a Airbnb, ¿no es cierto? Y Airbnb se asegura de excluir o sancionar a aquellos malos anfitriones o malos huéspedes, lo mismo, ¿no? Pero después en términos legales, responsabilidad no asume. Y el Uber lo mismo, más allá de cada vez que han habido estos escándalos con Uber, que dicen, ahí está bien claro, en tu contrato, cuando has hecho clic en el app, dice que yo no soy dueño, que yo no me hago responsable. Entonces, claro, dices, puede ser, pero el daño reputacional puede existir. Pero una cosa es el daño reputacional y otra cosa es el riesgo legal. ¿Okay? Legalmente Uber te dice, yo no soy responsable. Bueno, acá es la misma discusión. Eso no debe o no ser responsable, ¿no? De repente una reacción es sí, pues hazte responsable, porque ¿quién está en mejor posición de saber si estos proyectos son reales o no? Puede ser, pero si le elevamos la valla demasiado, el riesgo es que equiparemos su regulación a la de un banco y sea tan caro que entonces ya se va, ¿no? Entonces, tiene que haber un balance entre la protección de los distintos stakeholders, uno de ellos es el cliente, pero no es el único, y la innovación, ¿no? Porque si estos mecanismos aparecen en los países, es básicamente porque el sistema bancario tradicional no ha estado o no está en capacidad de satisfacer todas las demandas de servicios financieros, o porque su capacidad de satisfacer los servicios financieros no se alinea con el mejor interés de los ahorristas, por ejemplo el famoso spread, ¿no? El spread, como ustedes saben, es la diferencia entre lo que el banco te paga por tus ahorros y lo que cobra por sus préstamos, ¿no? ¿Cuánto te paga por tus ahorros? 2% de la cuenta de ahorros, 5, tal vez, plazo fijo. ¿Y cuánto te cobra por un préstamo? 12, 15, 20, dependiendo. Esa diferencia es la ganancia del banco. Ya, yo sé, obviamente, hay costos regulatorios, hay encaje, provisiones, licencias, pues, puede ser, pero esa es una diferencia. Entonces, en estos mecanismos desaparece el spread, porque el costo de financiamiento del que va a una plataforma es la rentabilidad del inversionista, ¿no? Es directamente. Por eso se asemeja mucho a la bolsa o al mercado de valores. Hay una comisión, pero es una comisión de tipo intermediario. No hay una comisión, no hay un spread, no hay nadie que capitalice el dinero. Entonces, justo de esa diferencia se desprende la discusión de cuál es el objeto de la protección de la regulación financiera, del ahorro, ¿no? Y el ahorro parte de que la gente que tiene un superávit, y otra vez un excedente de sus ingresos después de cubierto sus gastos, va y dice, bueno, ¿qué hago con el dinero? Lo guardo bajo el colchón, lo pongo en el chanchito, lo llevo al banco. Lo llevas al banco para que, además de para que no te lo roben, para que te genere una rentabilidad. ¿Por qué? Porque el banco, con tu dinero, voltea ahí, lo presta, lo invierte. Eso le llamamos intermediación financiera. La captación del ahorro para colocación de créditos. ¿Y cuál es la regulación del mercado de valores? La oferta pública de valores inmobiliarios. En la oferta pública viene una empresa y quiere financiarse, entonces emite bonos. El bono, la tasa la fija en el 12% y un inversionista dice, yo compro el bono. Y ahí, otra vez se eliminó el spread. La rentabilidad del inversionista es el costo financiero de la empresa, de responder, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se viene ahí a proteger? Justamente que la información que reciba el inversionista sea la adecuada, sea suficiente. Acá, a diferencia del mercado bancario, de intermediación financiera indirecta, en la bolsa, en el mercado de valores, nadie te protege el riesgo financiero. O sea, si es que un bono no paga, el emisor no paga un bono, tú podrás ir a demandarlo al Poder Judicial, pero no vas a poder decirle, me engañaron, salvo que te hubieran engañado. Pero si a ti te dieron toda la información, te mostraron los estados financieros, y tú decidiste invertir, significa que tú has evaluado el riesgo, lo has sopesado con la rentabilidad y has decidido ir adelante. Por lo tanto, de ese riesgo crediticio nadie te va a proteger. Es distinto si tú vas al banco, pones tu dinero y cuando al mes vas a recoger te dicen, no tengo, porque ¿qué pasa? Lo presté y me fue mal. El banco capitaliza tu dinero y lo presta a título personal, y para mí, yo ahorrista, simplemente tengo ahí una cuenta por cobrar para los fundadores, ¿no? Con depósito, con vencimiento a la vista, y a mí me devuelves en el momento que me pongo delante tuyo. No te pueden decir que le fue mal en sus inversiones y por lo tanto no te pueden devolver el dinero. Por eso es que las normas de banco son
restrictivas, ahí cada vez que prestan tienes que provisionar, y si el deudor, el cliente se demora, provisionas cada vez más. ¿Por qué? Porque si es que todos los deudores del banco dejan de pagar, ¿no? Como digamos la crisis de 2007, si todas las colocaciones de los bancos caen, entonces luego volteas y lo tienes para devolverle al ahorrista. Cuando se producen los cracks financieros, las corridas financieras, las estampidas financieras, si toda la gente, como en la escena de Mary Poppins, cuando todo el mundo intenta retirar el dinero al mismo tiempo, y el banco quiebra, ¿no? Cierra, porque no tienen, todo el dinero lo tienen colocado. Por lo tanto, imagínense que por el otro lado nadie les paga, no podrían devolver lo que quisieran, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decía Carlos Marley, que pasó en clave? Tenía todo invertido, pero como fueron todos al mismo tiempo, ya no pudo pagar. Entonces, en el tema de intermediación financiera, entonces tienes la protección del ahorro, y en la regulación del mercado de valores tienes la protección del inversionista vía oferta pública. Y por eso es bien importante la parte oferta pública. No te protegen en oferta privada. Es decir, una vez más, si en este auditorio, que debemos haber unas 20 y pocas personas, yo les dijera que me den dinero para una inversión y ustedes quisieran confiar en mí, ¿no es cierto?, en mi proyecto de negocio, ¿tienes ahí los? Sí. Entonces, si ustedes quisieran confiar en mí, esta sería una operación de oferta privada, porque hay un número limitado de gente a los que estoy ofreciendo el negocio. Si me pongo en uno de estos auditorios gigantescos, ¿no es cierto?, ofrecerle a miles de personas, cientos de personas, o uso el internet, o uso la televisión, ¿no?, como la campaña de RBC en los años 80, ¿no es cierto?, una acción del canal, del canal 11, ¿no? Esa es una campaña de oferta pública, masiva, ¿no?, que coincidentemente fue sobre todo desastrosa. Pero básicamente en esos escenarios, cuando hay oferta pública masiva, la regulación dice, oye, no, yo Estado, yo regulador, me pongo en el medio y te digo cuál es el estándar de información que tienes que mostrar. Porque los inversionistas, cada uno atomizados, no tienen capacidad de negociar contigo o de pedirte. Entonces, normalmente la gente confía. Y por lo tanto, como es muy alto los costos de transacción, para que se pongan de acuerdo en qué es lo que me van a pedir a mí, y hay una situación de asimetría informativa entre yo, que soy el que estoy levantando el capital, y ustedes, que son los que van a invertir, pues la norma dice, bueno, el estándar es este. Muestran sus estados financieros, quiero que estén auditados por BDO, qué sé yo, dos clasificadoras de riesgo, ¿no es cierto?, estas notas de riesgo, me pones todo lo que quieras. Y para la gente dice, bueno, invertimos. Entonces hay un estándar sobre la información que permite que el inversionista tome la decisión de invertir. Y lo mismo pasa, en el banco es distinto, porque ahí la protección va a que el captador del ahorro sea sólido, y estemos seguros que invierta cada vez que preste, sea sólido. Entonces, hay dos enfoques distintos en la regulación del crédito, por así decirlo, que es mercado de valores o mercado bancario. Entonces, ¿cuáles son los retos ya cuando vamos aterrizando a las clases de crowdfunding? Cuando te vas a crowdfunding de security o de equity, o de acciones, tienes la discusión de si esto, cómo se enfrenta a la regulación de oferta pública de valores. Porque si alguien hiciera, sin regulación, hoy sin regulación en Perú, lanza una oferta por internet para captar dinero y ofrece emitir acciones en la compañía, eso sería detenido, bueno, no diría al día siguiente, porque no tiene tanta gente a la superintendencia, pero de inmediato habría una acción de fiscalización de la superintendencia de mercado de valores, y diría, eso es oferta pública. Estamos usando un medio masivo de difusión y estás invitando a la gente a que te entreguen dinero a cambio de la emisión de un valor mobiliario, de una acción, o de un bono. ¿Okay? Y eso no lo puedes hacer, eso tiene que ser supervisado, tienes que venir a la SNB, tienes que inscribirte, tienes que presentarme cada uno de los requisitos, porque yo Estado, me tengo que asegurar que la información que reveles sea la suficiente para que los inversionistas tomen una decisión adecuada de inversión. ¿Okay? Pero tú le dices, oye, pero estos negocios pues son montos pequeños, son masivos, es por internet, los IP están fuera, no hay forma de controlarlo. Porque no es que acá, en la era del internet, no es que les abre su puestito acá en la puerta, es por internet. Y de repente la empresa puede estar en Madagascar, ¿no es cierto? Entonces es muy difícil de controlar. Y las transferencias hoy día simplemente entras y pagas con tu tarjeta de crédito, es tu forma de inversión, y no hay regulador que te proteja, ¿no? Entonces hoy día el internet ha derribado el concepto fundamental del límite territorial.
porque tiene gente de muchas partes del mundo invirtiendo en otras partes del mundo donde las jurisdicciones, digamos, y la regulación es distinta. Por eso es que el riesgo es el riesgo de lo que llaman arbitraje regulatorio. Es decir, que yo me vaya moviendo de jurisdicción a jurisdicción de acuerdo a cuál me convenga la regulación. Entonces hay dos alternativas. Cuando yo he juntado con los reguladores la alternativa es que los expandes a todos y lo que pasa es que la gente va a seguir invirtiendo, pero a través de en otros países en los cuales pusimos otras enterar, y al final igual el dinero de la gente se va a ir. O sea, los peruanos igual van a perder su dinero, entre comillas, o el riesgo de perder su dinero, pero tú no te vas a enterar ni de lo que va. La otra opción es establecer una regulación más balanceada, promotora o cercana, para tener cerca a estas empresas y saber de qué se trata. Ahí es casi como si el papá se pone muy prohibitivo y el hijo se escapa, o si más bien lo conversan un poquito más, ¿no? Y te enteras a dónde se va después de la 10 de la noche. Entonces, ahí en el crowdfunding de security la discusión es si la responsabilidad es como un agente de intermediación. Un agente de intermediación es lo que normalmente es una SAP, ¿no? Una casa de bolsa. Entonces, a la SAP tú no le pides que sea responsable sobre las acciones o los bonos que compra con la institución de competente, ¿no? O sea, no es que si tú inviertes en un bono o una acción en la bolsa y no va bien, el cliente no voltea donde la SAP y dices, oye, mira, perdí dinero. Te voy a decir, un momentito, yo acá he actuado como un intermediario, asegurarme que el dinero pase, que efectivamente te transfieran las acciones o los bonos, pero yo no asumo ninguna responsabilidad. Soy un intermediario para efectos operativos. El riesgo financiero, el riesgo crediticio, lo asume directamente el inversionista, ¿no? Esa es una forma de atajar el tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el mundo? En el mundo la regulación busca que haya un nivel mínimo de información que se revele. En algunos países la valla es más o menos alta. La verdad es que en el tema de valores mobiliarios o de acciones es un tema especialmente delicado, porque a diferencia de un lending, un préstamo, en el que si todo va mal, teóricamente yo puedo ir a demandar judicialmente o arbitrariamente el pago de mi préstamo. Aquí estamos hablando de acciones, entonces por definición, si va mal el negocio, lo que tú tienes es un 5% de humo. Sí, sigue siendo dueño del 5%, pero el negocio fue mal, quebró. Entonces, no, muchas gracias, se acabó. No puedes ir a demandar más allá de que es algo que tú puedas, pues, que hubo fraude, no hubo engaño, ¿no? Pero si no es nada de eso, sino simplemente nos fue mal, entonces no hay nada que reclamar. Simplemente eres dueño tienes el 1% de cero, ¿no? Entonces, por lo tanto, la regulación enfoca temas de información. El crowdfunding de lending o de préstamo es la segunda forma y es la que más se usa en el mundo, ¿okay? Porque se equipara mucho más es mucho más comparable con el tema de ahorro, porque te deben el dinero, ¿no? Estás prestando, no es una inversión en acciones, es una inversión en un préstamo. Y ahí se compara con la intermediación financiera. Y la discusión es, ¿estamos ante captación del ahorro? Y esta discusión es la clave. ¿Estamos ante captación de ahorro o no estamos ante captación de ahorro? Y luego la segunda, que esa es una discusión más peruanizada, y la tercera dije, ya esa es tuya, pero la segunda es el límite de la tasa de interés. Y voy a ir por la última porque es más fácil. En el sistema peruano, en la regulación peruana, los bancos y las entidades financieras pueden cobrar la tasa que quieran porque así lo prevé la ley de bancos. En el caso de los que están fuera del sistema bancario, tienen el tope que es Código Civil, te remite a la norma del Banco Central, y el Banco Central lo que dice es que el tope es la tasa promedio de los créditos de microempresa. En soles, hoy, digamos que esta es una estadística que saca la SBS, diariamente es más o menos 42% tasa efectiva anual, y en dólares está en 9.5% tasa efectiva anual. Entonces, la tasa promedio del sistema bancario para el crédito de microempresa es lo máximo que se puede cobrar por. Evidentemente, esta es una situación, en mi visión, es una situación de control de precios, de fijación de precios, en un sector en el que no hay monopolio, con lo cual genera ineficiencias y genera mercado negro. Todos saben que ese sector de la población de la que pobla, ese 60% o 50% de la FEA no bancarizada se fondea más o menos en los, ¿no? El prestamista, el mercado negro, el usurero, el ejetista, el bocagote, el hormiguero y todo lo demás, ¿no? ¿Por qué? Porque igual necesitan financiamiento. Esa es una realidad. En cualquier negocio, el crédito es el activo más escaso.
y lo necesitas para arrancar o para crecer. Si el banco no te lo presta porque, oye, no, como eres informal, no tienes RUC, no tienes estado financiero, no emite recibos, con lo cual no me justificas ingresos, y entonces, o tienes, pero sabes que fallaste una vez, entonces estás en Infocor, entonces yo igual voy y le pido dinero a que me preste, ¿no? Entonces, más bien, la regulación o el control de precios es un ejemplo en el cual empuja a la gente al sector informal, porque el que presta con tasas por encima de los límites legales quiere estar debajo del radar, porque sabes que tienen posiblemente una contingencia, un reclamo, una denuncia, qué sé yo. Hoy las plataformas de crowdfunding o de lending en general representan una respuesta, porque son transparentes. Están diciendo que te cobran una tasa que en ocasiones supera la máxima legal, pero es totalmente visible, la gente sabe que está contratando, se les aplica igual las reglas de protección del consumidor acerca de la información suficiente, de las comisiones, del costo, etcétera, etcétera. Y la discusión más clave entonces es la captación del ahorro. Están captando el ahorro por el hecho que hacen publicidad masiva, y para acortarnos la discusión, en mi opinión, no es captación del ahorro. No lo es. Es cierto que puede haber canalización del dinero, del ahorro, o canalización operativa, porque como en el gráfico, si son 10 personas que van a prestar cada uno el 10%, entonces al nivel de la tecnología actual, en el futuro puede cambiar, pero al nivel de la tecnología actual, puede que necesiten que esos 10, o esos 100 dólares tengan que entrar a la cuenta de la plataforma, y de la plataforma sale el dinero y se hace un solo préstamo, y no que salgan 10 préstamos de 100, porque sería operativamente muy difícil el proceso. Entonces es verdad que hay canalización, pero no hay captación. O sea, el inversionista no está pensando que le está entregando el dinero a la plataforma para que ella invierta a su mejor criterio. Eso sí sería captación del ahorro, eso es lo que hace el banco. Es claramente la actuación del intermediario, la actuación de la plataforma es una de intermediario. Yo necesito recibir dinero por una cuestión operativa, no porque mi idea sea que yo invierto como si esto fuera mío, sino más bien yo pongo el dinero donde tú me has instruido, como si fuera un mandatario, un mandante. Entonces, en mi opinión no hay captación del ahorro, pero sí hay situaciones, límites en las cuales, como el dinero está en la cuenta de una plataforma, es verdad que está expuesto a riesgos. Riesgo de quiebra, ¿no es cierto? Quiebra la plataforma y en su cuenta operativa, tenía el dinero de los inversionistas, y ese dinero no hay forma de sustentar que no es tuyo, porque no has creado un patrimonio autónomo. Quiebra de fraude, porque no eres una empresa regulada, no hay forma de saber si es que realmente no agarras el dinero y te lo llevas a otro lado. Y es ahí donde se enfoca la regulación. Entonces los riesgos, asimetría informativa, riesgo de fraude, continuidad del negocio, o sea, que te vayas, que quiebres, que desaparezcas, y ahí se aplican requerimientos patrimoniales. El PLAF, lo mismo, oye, estás recibiendo dinero de un montón de gente para prestarlo, claramente estás expuesto al lavado de activos. No es que los bancos no estén expuestos al lavado de activos, claramente. Pero entonces viene el tema, hay que requerirle algún nivel de cumplimiento para asegurarnos que no sea la nueva forma de blanqueo de capitales. Y el Open Banking es, en mi opinión, posiblemente lo que dé un giro a la regulación, porque el día que los bancos estén obligados o voluntariamente quieran permitir que vía APIs se conecten las cuentas de sus ahorristas con otras alternativas de inversión fuera de los productos del mismo banco, significaría que yo podría desde mi cuenta transferir préstamos, ¿no es cierto?, sin que el dinero pase necesariamente por la plataforma de crowdfunding. Ese día posiblemente muchos de estos riesgos van a ser mucho menores. Nos vamos a quedar con el riesgo de asimetría informativa, pero ya no con el de continuidad del negocio, porque no necesitaré que el dinero pase efectivamente por las cuentas de una plataforma. Y aquí un minuto nada más para detenerme. Es importante diferenciar entre, entonces, en mi opinión, entre el crowdfunding con los modelos de peer-to-peer lending, en el cual, como lo dije, el dinero va directamente, o sea, la plataforma solamente publicita, pero nunca recibe el dinero en sus cuentas. Simplemente los contratos y el dinero se canaliza directamente. Normalmente es en operaciones más de 1 a 1, porque si son muchos inversionistas, operativamente se complica el que vayan directamente. Pero existen, en el Perú son la mayoría. Y aquí, ¿qué utilizan? ¿Fideicomisos de repente para canalizar el dinero? ¿Tienen una cuenta bancaria en la plataforma? A ver, ¿cómo operan o cómo van a operar? ¿Cómo operan? Operan, hoy en el Perú, tienes esta ley, que es la ley clave, y con esto acabo. Es la ley 30050, que se llama Ley de Promoción del Mercado de Capitales, aunque no lo sea,
y en su artículo 2 dice que toda actividad por la cual, toda publicidad en la que se invita a la gente a entregar dinero para invertir en compra-venta o suscripción de activos financieros en el territorio nacional, usando medios masivos, incluyendo internet o redes o plataformas tecnológicas, solo puede realizarse por sujetos autorizados o supervisados por la SNB o por la SES. ¿Y por qué es clave? Porque la ley de bancos habla de intermediación, es decir, captación de ahorro, acá como captación de ahorro. Y la norma de oferta pública habla de valores mobiliarios, y valores mobiliarios están bien definidos, son acciones, bonos, instrumentos de emisión masiva. Pero cuando hay estas operaciones de préstamo, no son ni uno ni lo otro, ¿no? Y ya no te hablo de otras figuras más raras, ya de criptoactivos, todo eso se escapaba de la norma. Entonces, mediante esta figura de los activos financieros, que no está definido en ninguna ley, salvo, ni siquiera creo que en ANIC, no esté todo claro, básicamente englobas todo. Cualquier actividad en la que, oye, entrégame el dinero y mira, necesitas usar un vehículo regulado. Y en la práctica, en el Perú, sobre esta base se ha obligado a la plataforma de crowdfunding, la plataforma, la única plataforma de verdad que existe de crowdfunding verdadera en el Perú se llama Afluenta. Y Afluenta tiene un fideicomiso, ¿no? Lo obligaron a tener un fideicomiso. Hay otras plataformas, lo que hay es de peer-to-peer, o sea que el dinero va directamente, nunca pasa por las manos de la plataforma, no pasa por las cuentas de la plataforma, simplemente tienen modelos operativos que permiten que el dinero vaya directo. En esos modelos no operan con fideicomiso porque no lo necesitan, ¿no? Es un broker básicamente que contacta y cobra una comisión. ¿Cómo funciona en otros países? ¿O cómo debería funcionar? En mi opinión, cuando sean empresas reguladas, debería funcionar como un agente de bolsa, es decir, que ya que te están pidiendo un requerimiento de patrimonial o de capital, te permita atender cuentas segregadas con dinero que sea de tus clientes y que sea inembargable, intocable frente a las SEC, que no respondan por las deudas de la propia plataforma, que es así como funcionan las agentes de las apps en el Perú, ¿no? Y en todos lados. Así que bueno, esos son los aspectos regulatorios. Entonces, o las preguntas al final, ¿cómo funciona? De repente al final, para que me dé tiempo ahorita de... Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Lo mío es más breve y es más un poco más concreto que los tributarios, más aterrizado. No hay regulación tributaria de crowdfunding para empezar, ¿no? Simplemente el crowdfunding no ha sido pensado por nuestro legislador tributario, pero aún así podemos, con nuestras reglas de juego actuales, definir cómo tratar esta figura y las rentas que se pueden generar de los diferentes actores. Entonces, en este cuadrito estoy resumiendo, muy resumido en realidad, lo que puede ser un esquema clásico de crowdfunding como medio de financiamiento. Estoy abordando aquí solamente el crowdfunding que puede ser visto como un instrumento de inversión desde el punto de vista del inversionista y como un medio de obtener un financiamiento para el receptor de los fondos. No estoy viendo el tema del crowdfunding de recompensa, de donación, que creo que no debería tener mayor incidencia tributaria. ¿Ya? La primera pregunta que nos debemos hacer es: ¿quién es el contribuyente por los rendimientos que se obtengan? Y claramente estos inversionistas. Nada más que cabe preguntarse si es que esta figura de crowdfunding no supone que exista una suerte de colectividad intermedia que pueda ser considerada contribuyente. Hecho el análisis del caso, considero que no, porque no estamos en este caso ante una figura de patrimonio autónomo, ni tampoco es una colectividad reconocida o a la cual se le asigna una personería jurídica. Tampoco podemos hablar de una comunidad de bienes, que es la figura, que es ese cajón desastre que recoge nuestra norma como una posibilidad de contribuyente del impuesto a la renta, porque no es un solo préstamo otorgado por una entidad o por un ente, son N préstamos como tantos inversionistas haya. Cada uno de ellos, cada una de estas personas alcanzadas y que han ingresado a la plataforma y que han decidido asignar recursos para este préstamo, está otorgando un préstamo individual. Puede ser que al final se junte una gran bolsa, pero cada uno de ellos está realizando una operación crediticia. Entonces, si eso es así, entonces no estamos ante una figura de condóminos
un grupo colectivo que puede ser considerado una comunidad de bienes. ¿Ya? Entonces, si no estamos ante un patrimonio autónomo, tampoco hay una comunidad de bienes, entonces simplemente no tenemos esa figura intermedia que podría haber sido considerado contribuyente. Entonces lo debe ser cada uno de estos inversionistas de manera individual, que pueden ser personas naturales, clásicamente, pero eventualmente también podrían ser personas jurídicas, dependiendo de las reglas de juego de cada crowdfunding. Lo clásico, lo que el fenómeno a nivel internacional es básicamente de personas naturales, ¿ya? Son plataformas pensadas para que personas naturales en cualquier lugar del planeta puedan acceder y tomar esas oportunidades de inversión, pero no está negado que puede ser una persona jurídica también. Ese es el primer punto. Entonces, y solamente una llamada de atención. Acá en Perú ya existe una figura de economía colaborativa desde hace mucho tiempo, que son las cooperativas. Y las cooperativas, y en el plano del ahorro y de la inversión están las cooperativas de ahorro y crédito. Pero las cooperativas de ahorro y crédito tienen una regulación especial que las califica como personas jurídicas. Son personas jurídicas para efectos legales y también lo son para efectos tributarios. Pero el espíritu es el mismo. El espíritu es, se juntan muchas personas, hacen un fondo común y empiezan a aprovechar ese fondo común. La diferencia es que quienes lo aprovechan siempre son ellos mismos, ¿no? En los casos de crowdfunding no lo aprovechan ellos mismos, lo aprovecha un tercero. Pero en un esquema cooperativo también podría funcionar, porque simplemente ese tercero que quiere aprovechar estos fondos también se hace socio de la cooperativa, ¿no? Entonces participa de ese ente colectivo y por lo tanto recibe también los beneficios. Entonces es una figura colaborativa, totalmente institucionalizada, pero como ya les comenté, es una persona jurídica. Entonces ya salimos de una figura en la cual las personas naturales socios de la cooperativa están prestando a ese receptor de fondos, porque hay una entidad de por medio que es la cooperativa, que tiene, por cierto, un régimen tributario especial justamente por eso, por el tipo de entidad colaborativa que es. Pasemos a la siguiente. Ya con eso está dicho casi todo. Casi. Ajá. Importante. Entonces, me preocupa más el tema si es que el inversionista es una persona natural. Porque aquí podemos pasar de un extremo a otro dependiendo de cómo califiquemos la renta. Y nuevamente, nuestra normativa no tiene nada en particular sobre crowdfunding, con lo cual debemos hacer el clásico análisis. En el caso, por ejemplo, de un crowdfunding de lending, ¿no? Que está dirigido a captar fondos o que muchas personas pongan dinero para que se le dé un préstamo a una empresa que lo está requiriendo. Y tenemos que definir si para esas personas naturales esto sería una renta de segunda categoría o de tercera categoría. ¿Ya? Si estamos hablando de intereses y simplemente hay una transferencia de fondos y llega hacia el beneficiario, deberíamos estar siempre en un mundo de segunda categoría. Pero en un momento les voy a explicar un aspecto que podría ser que se repiense si estamos en segunda o en tercera categoría. Y la diferencia, por supuesto, es importantísima. Si estamos en segunda categoría, hablamos de 5%, y si estamos en tercera, son domiciliados, 29.5%. Si son no domiciliados, 30%. La diferencia es abismal. Y además tiene impacto en el IGB, porque si estamos en tercera categoría, también se genera un IGB que encarece la operación, sin perjuicio de que el usuario eventualmente podría tomarla como crédito fiscal. Si el inversionista es una persona jurídica domiciliada, digamos, ahí el tema está simplificado porque siempre será una renta de tercera categoría para él, y por otro lado va a tributar con la mecánica de tercera categoría con posibilidad de deducir gastos, como por ejemplo la comisión del que cobra el titular de la plataforma, porque el titular de la plataforma va a cobrar una comisión. ¿Ya? Y si el inversionista es persona jurídica no domiciliada, tenemos que hacer el mismo análisis si por ejemplo fuese un préstamo que el que sería si hay un préstamo de una persona jurídica no domiciliada, es decir, ver si se aplica la tasa de 4.99, si estamos en la tasa de 30, si se dan las condiciones para acceder a la tasa preferencial, que es lo más importante, ¿no? Y siempre considerando como caso especial, si es que el inversionista es no domiciliado,
la posibilidad de que se pueda aplicar las reglas de la CAN o algún CDI, dependiendo de dónde provenga. Esto complejiza un poco la estructura, porque si nos damos cuenta, es una figura pensada para que participen muchas personas. Entonces, eventualmente la plataforma podría lograr levantar fondos de 1000 personas, y esas 1000 personas podrían ser algunos peruanos, algunos de países CAN, algunos de Corea, de Alemania, de X países, ¿no? Entonces, de todas maneras, va a haber una problemática de definición de tratamiento de cada uno de los rendimientos, y eso va a ser un punto particularmente relevante, no para la plataforma, no para el titular de la plataforma, sino para el beneficiario, para quien reciba esos fondos, que finalmente va a ser el pagador de las rentas, y puede tener un tema operativo que manejar importante dependiendo de quiénes sean los inversionistas captados, ¿no? Pero si el receptor de fondos no sabe quiénes son los que aportan a ese. Y yo creo que justamente por eso lo debe saber, porque finalmente es como si todos ellos le están dando un préstamo. Entonces, si entre esos hay sujetos no domiciliados, tiene una obligación de retención, una potencial obligación de retención, y por lo mismo sí tiene que tener conocimiento de eso, ¿no? Y aquí viene la información que le va a tener que proveer el titular de la plataforma, ¿no? Que es el que ha puesto la tecnología para interconectarlos, pero sí esa data tiene que fluir hacia el receptor de los fondos. Importante. Ok, el titular de la plataforma va a cobrar una comisión. Se la puede cobrar a los inversionistas, como también se la puede cobrar al beneficiario de los fondos, a quien los va a recibir. Puede cobrarla a los dos o puede cobrarla a uno de ellos, eso no está regulado ni definido. Me preocupa cuando se la cobra el inversionista, porque dependiendo de la naturaleza de la comisión, ¿no? Y el hecho de que se la cobra el inversionista puede llevarnos a hacer un análisis diferente sobre la naturaleza de la renta. Me explico. Si solamente está cobrando una comisión por proveer la tecnología para interconectar al inversionista y al beneficiario de los fondos, entonces podemos seguir pensando que desde el punto de vista del inversionista solo está haciendo un préstamo y está en el mundo de segunda categoría, no está haciendo una actividad de negocio. Pero si, por ejemplo, el titular de la plataforma no solamente los conecta y provee esa tecnología, sino también hace análisis de riesgo crediticio, hace due diligence sobre el posible beneficiario, hace monitoreo del préstamo y hace, digamos, una labor más de agente o parecido a lo que hace un gestor profesional en inversiones, y se lo cobra al inversionista. Entonces puede caer la pregunta de, oye, entonces ¿no está haciendo el inversionista un negocio valiéndose de la participación del titular de la plataforma, que ya empieza a mirar hacia un rol más gestor? Porque esto mismo es lo que se discutía en el caso de los fondos mutuos, fondos de inversión particularmente, en el que se analizaba si es que el fondo de inversión, por ejemplo, destinaba el dinero a dar préstamos o a otorgar alquileres de inmuebles, si estábamos ante un mundo de tercera categoría, por más que los partícipes eran personas naturales. Y la sola participación de un gestor profesional de por medio ha llevado a pensar en algunos casos que estamos ante una renta de tercera categoría. Entonces, haciendo un símil, si el titular de la plataforma empieza a comisionar por este tipo de actividades, puede llevar eventualmente a la administración a pensar que estamos ante una renta de tercera. Entonces, el tema hay que analizarlo cuidadosamente y definir, digamos, desde el lado de la plataforma, qué comisiones cobra y a quiénes se las cobra, ¿ya? Porque ya es muy diferente si se la cobra al beneficiario de los fondos, ¿no? Porque, digamos, este no es el que obtiene la renta, ese más bien se lleva el gasto. ¿Ok? Si el titular de la plataforma es un sujeto no domiciliado, que perfectamente puede pasar,
no necesariamente tienen que ser plataformas de crowdfunding peruanas. Los peruanos personas peruanas pueden invertir en plataformas de crowdfunding del exterior que incluso podrían destinar los fondos hacia empresas peruanas, ¿ya? Y digamos estar en un mundo de renta de fuente peruana. Pero la cuestión es que si estamos frente a un no domiciliado, empieza el análisis sobre cuál es la naturaleza de su comisión y si es que es el proveer la tecnología y esa tecnología se provee a través de internet u otra plataforma similar, entonces podríamos estar en el mundo de los servicios digitales. Evidentemente eso encarecería la operación porque habría una retención de 30% sobre la comisión que tendrían que analizar el titular de la plataforma, ¿no? Nuevamente, viendo si es que no hay algún CDI aplicable o reglas del CAN que pueda hacer la diferencia. Y si el titular de la plataforma es un sujeto domiciliado en el país, pero digamos que la tecnología no la tiene, sino la tecnología se la provee a alguien del exterior, que puede ser otra figura. O sea, tengo un titular o sea, tengo una entidad que hace crowdfunding afuera, pero justamente para evitarse ese tema de los servicios digitales, de repente decide constituir una sociedad acá en el Perú, que haga el crowdfunding, pero la tecnología viene desde el exterior. Entonces podemos caer en regalías. Si caemos en regalías también estamos en 30%. Entonces, digamos, para las entidades de crowdfunding del exterior pueden haber ciertos bemoles tributarios que los desincentiven, ¿ya? Y esto es un punto a analizar porque puede encarecer finalmente el uso de la figura. Con esto ya estoy cerrando, mi presentación es muy breve. Y finalmente el otro lado de la figura, que es el gasto para la empresa receptora de los fondos. En principio debería ser un gasto deducible. Estamos partiendo del escenario, por ejemplo, que estemos en un crowdfunding que levanta fondos como préstamo. Si estuviésemos levantando fondos para equity, o sea, para un aporte de capital, obviamente el retorno sería un dividendo, sería un gasto no deducible. Pero en el escenario más común, que es el de fondeo tipo préstamos, debería ser un gasto deducible para la entidad beneficiaria, sujeto al análisis que siempre se hace para cualquier entidad, empresa, que recibe un préstamo. Es decir, la evaluación de causalidad, la evaluación de... bueno, ya no existe la regla, el límite de endeudamiento como la conocíamos, pero sí existen reglas para evaluar si los gastos financieros deben ser reducibles o no, con el régimen vigente por el 2019-2020 en especial, y a partir de 2021 en base al EBITDA, ¿no? Entonces ese filtro igual tendría que pasar, porque finalmente está recibiendo préstamos. La modalidad empleada no hace la diferencia en ese análisis. Pero digamos que conceptualmente en principio, si es que estamos ante un préstamo que se recibe para potenciar la actividad de la empresa, es una empresa que genera renta agravada, debería ser esto causal y deducible. Pero ¿con qué tropiezo? Con el problema de los comprobantes de pago, ¿no? Porque nuevamente, regresando al concepto anterior, tenemos una multiplicidad de inversionistas, imaginando que sean personas naturales, y todas ellas han provisto los fondos que han formado esta bolsa y todo ha llegado al beneficiario. Pero entonces, si eso es así, cada uno de ellos está obteniendo un interés y cada uno de ellos debería emitir un comprobante de pago. Esto es particularmente problemático desde el punto de vista operativo, ¿ya? Si son no domiciliados, bueno, la plataforma tendría que generar alguna forma para que ese no domiciliado genere un comprobante de pago, que debería ser a través de la misma plataforma, ¿no? Y cumpliendo los requisitos mínimos que pide nuestra norma. Y si son domiciliados, ¿qué tendríamos que ir? A la figura del comprobante de pago por operaciones no habituales. Entonces, gestionar que todas las personas naturales emitan comprobantes de pago por operaciones no habituales y que lo puedan hacer a través de la plataforma o algún mecanismo. O sea, esta figura, finalmente el crowdfunding, como se maneja, y toda la figura fintech, están basadas en que se reducen los costos operativos porque se utiliza la tecnología. Entonces se trata de que todo sea resuelto a través de la plataforma tecnológica. Entonces, si se van a tener que generar poderes para que alguien vaya a tramitar ante SUNAT el comprobante de pago por operaciones no habituales de 1000 personas o de 2000 personas, tenemos un problema operativo, ¿no? Y esto escapa a cualquier manejo de plataforma. Entonces, creo que aquí hay una excelente oportunidad
para que la SUNAT haga un trabajo ahí con una modificación al reglamento de comprobantes de pago, para permitir que en casos como estos, que obviamente van a tener que estar linkeados con la regulación de crowdfunding, que en casos como estos se permita al titular de la plataforma emitir un comprobante de pago por cuenta de todos estos inversionistas que han llegado masivamente, ¿ya? Y es una excepción a cómo funciona nuestra norma de comprobantes de pago, porque nuestra norma está diseñada para que el comprobante de pago lo emita siempre quien presta el servicio, quien vende el bien, quien realiza la operación, y no está en ningún caso regulada la posibilidad de que se haga por cuenta de. Creo que por ahí hay algunas excepciones, pero la regla general es esa: no se emite por cuenta de o en representación de, lo hace siempre el sujeto que lleva a cabo la operación, y en este caso, como hemos visto, serían los inversionistas, no hay una figura intermedia. Entonces, aquí tenemos una necesidad de regulación que haría operativamente viable el uso del crowdfunding en el Perú, que por las cosas que nos ha explicado Álvaro, es muy beneficioso. Es una figura alternativa para todos aquellos que no pueden acceder al financiamiento bancario o que están buscando un financiamiento en condiciones más competitivas. O sea, debería ser una figura promovida. Y si eso es así, el cambio regulatorio es necesario. Y con eso cierro. Sí, con eso cierro. Sí, dos preguntas. Y si se habla de una especie de desintermediación, una especie para efectos tributarios de transparencia del administrador o del titular de la plataforma, entonces, ¿cómo categorizaríamos la renta, ¿no? Porque, ¿qué pasa si una persona natural invierte en un instrumento, bueno, no vamos a llamar ni siquiera instrumento, sino en un crowdfunding que está fondeando, por ejemplo, un negocio inmobiliario? O si invierte en un crowdfunding que está invirtiendo en un negocio de distinta naturaleza. Entonces, esa transparencia va a hacer que la categorización de su renta dependa de la actividad que se está financiando, o va a ser directamente un tema de rendimiento de capital nada más. Yo creo que no depende tanto de la actividad que se está financiando, sino de si, poniéndonos en el supuesto de persona natural, ¿no? Que es el caso complejo, porque en el caso de persona jurídica, digamos, siempre es tercera categoría, pero en el caso de persona natural importa más que el tipo de negocio que se está financiando, la manera como se está financiando. Si es simplemente una provisión de fondos, confiando en que tenga una buena rentabilidad, me devuelvan, o si hay un mayor trabajo, una organización de recursos para dar estos fondos. Por ejemplo, si hay, previo a prestar, un análisis de riesgo crediticio, un due diligence del receptor de los fondos, una administración de cartera, una gestión de cobranza profesional, ¿ya? Es la organización de recursos lo que puede hacer que una renta de segunda vire hacia tercera, más que la naturaleza del receptor de los fondos, que siempre entiendo en principio va a ser alguien que está haciendo una actividad empresarial y requiere fondos para potenciar su actividad, que eso creo que va a ser una constante. Y, perdón, Julio, yo metiéndome en temas que no son Sí. míos, pero en un fondo de inversión. Sí. Si el fondo de inversión se dedica a comprar bonos, se entiende que es un fondo de renta pasiva. Por lo tanto, los inversionistas que entran al fondo, si no me equivoco, tributan 5%. No sé lo que siempre decimos. Entonces, efectivamente la discusión es que si el fondo se dedica a hacer préstamos, ¿no? Donde ya ahí sí es renta pasiva o renta empresarial. He escuchado comentarios de los dos tipos, como no hay que comentar. Entonces, esto no se parece un poco a lo que dice, parece si es que, aunque hay una actividad empresarial a nivel del gestor de la plataforma, de incluir, seguimiento tal, pero tú te bien, yo pongo el dinero y en lugar de comprar acciones o comprar un bono, presto a esta persona. No hago nada más que sentarme a esperar mi rentabilidad. ¿Eso cómo lo ves? ¿Es más cercano a...? De hecho, yo creo que estamos ante un mundo de lo discutible, ¿ya? Cada vez que se discute sobre si una renta es segunda o tercera, siempre hay un margen de discusión, ¿ya? Lo que yo voy no es tanto a cuánta actividad hago yo, sino cuánta actividad otro está haciendo por mí y me cobra por eso. Como que en lugar de yo hacer análisis de riesgo crediticio, hacer due diligence, hacer seguimiento y cobranzas, le estoy pagando a alguien para que lo haga. Entonces, pagarle a alguien para que lo haga me lleva a un terreno de negocio o de tercera, a pesar de que yo estoy sentado en mi escritorio y no hago nada más, pero digamos que le estoy pagando a alguien para que lo haga. ¿Qué es lo que se discute también con los fondos? Y, ¿no?
Si el hecho de que yo le pague una comisión a la administradora del fondo de inversión o al gestor del fondo entonces significa que me estoy valiendo de un tercero para que haga algo de tipo empresarial, ¿no? Sí, el análisis pasa por ahí. Justo ahí en esa línea, complementando un poco, antes esa discusión se dio con los fondos mutuos, Sí. ¿no? Porque antes la normativa de fondos mutuos les daba transparencia fiscal. Entonces se hizo todo un embrollo porque cuando una persona natural invertía en un fondo mutuo, era como si estuviera invirtiendo directamente en el negocio en el que el fondo mutuo invertía. Y a veces el fondo mutuo invertía en distintas, o sea, diversificaba, pues, ¿no? Entonces, a veces invertía una parte en renta inafecta, otra en renta afecta, otra en renta que tenía un tratamiento especial. Entonces, finalmente el fondo al atribuir tenía que hacer como una especie de ponderación y decir, mira, esta parte de acá, de lo que estás recibiendo va a estar exonerado, esto va a estar inafecto, esto va a tener tal otro tratamiento, con tal tasa, y se hizo tal embrollo que finalmente la norma tuvo que cambiar y ya simplemente le dio una especie de partida de nacimiento como personería tributaria, digamos, entre comillas, de tal manera que la inversión y la rentabilidad que recibía el inversionista en el fondo mutuo ya era directamente un rendimiento de capital. Entonces ya, oye, todo esto es rendimiento de capital, tu tasa del 5%, segunda categoría y punto. Pero esa misma discusión que se dio en ese momento con este tema tan regulado como es los fondos mutuos, se va a dar también en este caso... Podría darse. Claro, no respecto a la comisión que cobra el titular de la plataforma, sino al rendimiento que tiene el que presta, ¿no? El inversionista. Sí, correcto. Se puede dar efectivamente la misma discusión. En el caso de los fondos mutuos ha ido variando en el tiempo. En un primer momento el fondo mutuo era contribuyente del impuesto. Incluso la primera regulación de fondos mutuos era contribuyente del impuesto. Después pasó a una figura totalmente transparente. ¿No? Y ahora existe esto de que se considera que la inversión que hago en el fondo mutuo es como si estuviera haciendo una inversión en un valor, ¿no? Y cuando redimo hago una ganancia de capital y ahí se subsume todo, ¿no? Digamos, he migrado en el tiempo, pero han tenido que ser regulaciones especiales que lo hagan, considerando que el fondo mutuo es un patrimonio autónomo regulado. Esto no está regulado todavía, ¿no? Entonces cuando lo esté, se pueden tomar definiciones de ese tipo, ¿no? El legislador tributario puede tomar una definición parecida a la que se hizo con fondos mutuos, pero el análisis que he hecho ahora es más amparado en que no hay regulación sobre crowdfunding, no lo podemos considerar un patrimonio autónomo e incluso no tenemos elementos para considerar que es un patrimonio autónomo, ¿ya? Ni siquiera solamente porque una norma lo diga, sino no los hay. Entonces tenemos que verlo como una multiplicidad de personas prestando a un X beneficiario interconectados por una plataforma, ¿no? Eso es como están las cosas hoy en día, pero sí, más adelante el legislador podría pensar en ese tipo de opciones para o simplificar o hacer más eficiente la tributación, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Sí. Si hay algún comentario sobre el proyecto de ley de crowdfunding, creo que no se me cae un proyecto de ley. Pero bueno o malo. Actualmente hay dos proyectos de ley. Uno que fue presentado en el año 2017 y fue reingresado en el año 2018, y es un proyecto de ley muy malo. Es un proyecto de ley que entra en demasiados detalles, o regula con demasiado detalle de lo que se puede hacer, los requisitos, las obligaciones de capital. Y además es una copia de la ley española de crowdfunding. Y luego tienes el nuevo proyecto de ley que fue presentado hace pocos meses, que es un proyecto de ley que viene impulsado desde el MEF a partir de una iniciativa del Banco Central, la SBS y la SMF. Es un proyecto en el cual han consensuado los reguladores. Es un proyecto de ley más bien con una aproximación general, de conceptos generales, y que deja a la reglamentación de la ley, a la futura reglamentación de la ley, el detalle de cuál es, por ejemplo, el capital mínimo que se le va a pedir a las plataformas, cuáles son los requisitos patrimoniales, cuáles son los servicios obligatorios que van a tener que ser realizados por la plataforma, además del solo hecho de conectar. Se designa la opción de diseño regulatorio en el Perú de este proyecto de ley, opta por establecer como autoridad competente de toda plataforma de crowdfunding, independientemente de que sea de préstamos o de acciones o de securities,
a la Superintendencia del Mercado de Valores. Y lo digo porque en otros países, en Estados Unidos, tiene la ley de crowdfunding, la Jobs Act, que sacó Obama, y establece que para el crowdfunding de equity, la competencia es del regulador del mercado de valores, y para el crowdfunding de préstamos, la competencia es de la superintendencia de bancos, por así decirlo. Y cada cual reglamentó y cada cual supervisa. Aquí se ha optado porque todo sea la superintendencia. Y el argumento es que, una vez más, esta no es intermediación financiera, sino es desintermediación. Y la plataforma actúa como un intermediario operativo, como una SAP. Y en el Perú, el que regula los intermediarios es la Superintendencia de Mercado de Valores. Bajo ese concepto, han puesto toda la competencia en la SME, o están poniendo toda la competencia en la SME. Hasta ahí estoy de acuerdo con el proyecto de ley. O sea, digamos, el tema de la competencia es un tema discutible, pero tampoco puedo decir que esté mal. El proyecto de ley, lo que yo sí discuto es que no es muy claro respecto de qué se considera crowdfunding, ¿no? La norma habla de que dice que el proyecto de ley dice que crowdfunding es mecanismos, plataformas en las cuales conectan inversionistas con prestamistas. El término conectan puede generar confusiones, porque hay muchos modelos de negocio en el que conectan con Airbnb, pero en el que el dinero no pasa, no es que analizado a través de la plataforma, ¿no? Y simplemente los préstamos van directamente entre inversionista y deudor, entre inversionista y emisor. Y hay otros modelos, como en Perú hay uno, pero en el mundo hay muchos, en los cuales el dinero sí que pasa. Entonces, una vez más regresando a lo que había comentado, ¿cuáles son los riesgos del modelo? Hay dos grandes riesgos del modelo de crowdfunding, pero el más importante de todos es el hecho de que cuando el dinero pasa por las cuentas de la plataforma, o está bajo el control de las plataformas, si esa plataforma quiebra o fraudulentamente dispone el dinero mal, ¿no? Se perjudican a al ahorrista, en términos al inversionista. Entonces, esas son las plataformas, ese es el modelo de negocio que sí requiere necesariamente una regulación, el que hay que ver si se pide algún tipo de capital mínimo, pero las plataformas en las cuales simplemente conectan y luego directamente hacen el préstamo y firman el contrato digital o lo que fuere, pero en la que el dinero no pasa por las cuentas de la plataforma, entonces ese riesgo no existe, ¿no? No existe, y por lo tanto si es que la plataforma quebrara, pues no pasa nada, porque hay contratos directamente, el vínculo está directamente entre el inversionista y el prestatario, y seguramente ya no habría el servicio de recaudación, pero siempre el acreedor podrá ir a decirle, oye, ya quebró la plataforma, ahora me pagas a mí directamente, o ya no te van a contactar la plataforma porque ya quebró, o qué sé yo. Entonces, hay algunos juristas que dicen que el otro riesgo, que es verdad, hay un segundo riesgo que es el de la asimetría informativa, es decir, quién está en mejor posición de saber si el negocio, la condición crediticia o financiera del que recibe el dinero, el que está pidiendo el préstamo, es real. Y en verdad eso es un riesgo que debe regularse. Pero por ese solo riesgo no se les puede poner bajo el mismo cajón, porque la regla de asimetría informativa ya está en el Código de Protección del Consumidor, ¿no? La norma de rotulado dice qué información debe brindar, las normas sobre servicios dice qué información es la suficiente para que el consumidor razonable tome la decisión de adquirir un bien o servicio, pero no por eso le pones patrimonio mínimo a cada una o capital mínimo a cada una de las compañías que proveen un servicio en el Perú. Entonces, yo con esa parte inicialmente entendía que era una confusión terminológica, una palabra equivocada, pero como he discutido con una gente de los que han estado detrás del proyecto, creo que puede haber una tendencia a que ya que estamos regulando el crowdfunding, en verdad regulemos cualquier otro mecanismo de financiamiento alternativo. Claro, y ese creo yo que puede generar barreras de entrada a lo que hemos dicho, ¿no? Es decir, estos mecanismos surgen porque hay una oferta, una demanda desatendida, y creo que podría, que se ahogue un poco la innovación. Es verdad que el proyecto de ley establece como excepciones a la regulación los mecanismos en los cuales el préstamo vaya de uno a uno, o en los cuales el préstamo de la plataforma se haga con recursos propios de la plataforma, que llaman el online lending. Si no estoy captando de nadie, yo mismo con mi dinero, con el dinero de mis inversionistas, de mis accionistas, estoy prestando.
ese negocio no va a ser regulado. Y el negocio en el cual el dinero pasa de uno a uno tampoco va a ser regulado, ¿no? Entonces dicen, bueno, solamente aquí hay una pluralidad de inversionistas en los que los conectan. Lo que pasa es, como dije hace un rato, en el estado actual de la tecnología, para que pasen muchos inversionistas, lo natural es que pase el dinero a través de... Para que muchos inversionistas inviertan en un proyecto, necesitas una plataforma, o sea, operativamente necesitas dinero que pase por una plataforma, en el estado actual. Y yo creo que en el futuro eso ya no va a ser necesario. Y si el dinero nunca pasa por una plataforma, entonces la pregunta es, ¿por qué habría de aplicar un requerimiento de patrimonio capital? Entonces, ese es el tema. Hay muchas cosas que discutir del proyecto de ley, pero creo que esa es la parte que más me preocupa. Adicional, chiquita nomás. ¿Cómo clasifican crowdfunding de capital o lending? ¿No? O sea, en función a cómo se determina el rendimiento de regreso. O sea, si me dan un monto fijo, ya lo considero simplemente inversión, préstamo, y si lo vinculan a un porcentaje de la utilidad, ya lo estoy considerando como de capital. O sea, porque también está el rollo de los híbridos, ¿no es cierto? O sea, si me hacen un crowdfunding que tenga una estructura de rendimiento medio compleja, digamos, no va a haber pues una entidad regulatoria que va a calificarlo, ¿no? Y va a poner su bendición. Sí, es una buena pregunta. Lo bueno, la respuesta es que no lo hace la ley, lo está dejando a la reglamentación. Lo que está diciendo básicamente es, o es de préstamo o es de valores mobiliarios, en términos amplios. Obviamente puede haber una acción, un bono de rendimiento variable. ¿Un bono en qué momento de rendimiento variable es un bono y ya se vuelve otra cosa? Una nota convertible, qué sé yo, una acción con un rendimiento preferente que una parte fija. Todas esas, o sea, reconoce por lo menos el género y dice que se va a reglamentar. Lo cual es bueno, esa parte de vosotros es la que más estoy de acuerdo, porque esto es un modelo de negocio que evoluciona muy rápido, y si tú vas a esperar a cada vez ir a pedir ajustes al Congreso, nunca jamás la norma va a estar ni siquiera lejos de estar a la par de cómo evoluciona la realidad. Entonces, la idea es que la SMB, cuando reglamente, un poco pueda ir ajustándose a los nuevos instrumentos, a los híbridos que vayan apareciendo, que efectivamente ya existen en otros lados. O sea, ya existen en el Perú, pero en el mundo offline, ¿no? Es posible que esto, yo también creo que en un punto va a ser adoptado en el mundo online. Y cuando se trata de crowdfunding de capital, ¿es posible que me digan que ahí puede existir una asociación de participación? Porque entiendo que uno está dando dinero y hay alguien que se encarga de administrar y desarrollar el proyecto, por ejemplo. Podría ser, de hecho, que el crowdfunding, la figura es solamente una forma de interconectar, ¿no?, a personas que están dispuestas a otorgar fondos a alguien que los necesita, ¿no? Digamos que hasta ahí, pero la forma en que se relacionen estos inversionistas y este receptor de los fondos está abierta. Pueden decidir hacerlo a través de una AMP, pueden decidir hacerlo a través de préstamos, pueden decidir hacerlo a través de una emisión de valores, pueden decidir hacerlo a través de capital, inyección de capital, acciones. O sea, está abierto para la modalidad que se quiera utilizar. Lo que caracteriza al crowdfunding es el hecho de que existe una plataforma de promedio y que esté utilizando tecnología para interconectarlos y, como mencionó Álvaro, también para hacerlo viable operativamente, que es a través del manejo de una cuenta o de un fideicomiso o algo que permita que la relación entre todos ellos, entre estos que no se conocen, funcione. ¿Ya? Entonces, es esa participación de agente que hace, o de colaborador, de facilitador que hace la plataforma de crowdfunding, lo que lo caracteriza. Pero el vínculo puede ser amplio, puede ser factoring también, pueden ser N figuras. O sea, no está descartado que también pueda haber una situación de participación, en cuyo caso se tiene que analizar cómo se va a tratar ese rendimiento para el inversionista, y ya sabemos que las AMP acá en el Perú tienen, hay mucho escenario de discusión sobre cómo deben ser tratadas, tanto desde un lado, del lado del asociante y del asociado, ¿no? Entonces, si con eso respondo tu pregunta. Sí, gracias. Ok.
Listo, entonces no sé si no hay algo adicional, podemos dar por cerrada la sesión. Me encanta hacer esto. Ya está. Muchas gracias a todos.